por 4 sábados. Terminados esos 4 sábados, empezamos ya con Pentateuco como tal. Entonces, vamos inmediatamente a la clase ya hermenéutica, hermanos. Primera materia. ¿Qué es la hermenéutica? Entonces, lo primero que tenemos que responder y para luego saber por qué es bueno para nosotros estudiar hermenéutica. Entonces, lo primero que quiero que entiendan, hermanos, es que la palabra hermenéutica no hace referencia para la iglesia puntualmente. La hermenéutica como ciencia hace referencia a la correcta interpretación de un texto, pero eso se puede aplicar a cualquier disciplina. Es decir, la hermenéutica es necesario para el derecho, la hermenéutica es necesaria para la medicina, es necesaria en contabilidad, es decir, un contador que no interprete bien las leyes que saca el gobierno puede hacer pagar multas grandísimas a las empresas que está asesorando. Un abogado que no tenga una buena hermenéutica, no interprete correctamente las leyes, puede hacer perder a su cliente también mucho dinero. Y pensemos en un médico que no lee bien su texto de medicina y entonces no lee bien lo que dicen el vademecum, que es lo que la medicina, cómo se utiliza, qué contraindicaciones tiene, y le da la misma medicina a todo el mundo. Puede generar a alguien con una alergia, muerte, en fin. Así que si pensamos desde esa perspectiva, la hermenéutica bíblica hace referencia a la correcta interpretación de la Biblia, y es mucho más importante bajo esa perspectiva o desde esa perspectiva que las demás ciencias, porque aquí lo que está en juego es la vida eterna. Aquí lo que estamos trabajando es la salvación, y una mala interpretación de la Biblia puede llevar a herejías. De hecho, muchas sectas existen por una mala interpretación bíblica. Entonces es fundamental que usted esté seguro que lo que usted cree que dice la Biblia, realmente lo dice la Biblia, y no lo dice sus emociones, no lo dice su deseo, o no lo dice el predicador de turno. Entonces vamos a estudiar esta parte. Es el estudio de cómo interpretar el significado de la Biblia. Entonces, con esta perspectiva, o con esto en mente, ¿por qué es importante? Porque hoy vivimos una época donde cada cual se siente en derecho de dar su interpretación. No sé si la escena que voy a recrear a continuación usted la ha vivido. Vamos a hacer un grupo de estudio en tal casa, entonces usted dice, voy para la casa del hermano a hacer un estudio bíblico. Entonces, normalmente la persona que dirige el grupo bíblico, el grupo de amistad, la célula, como le quiera llamar, abre la Biblia, lee un texto, lee un versículo, usualmente ahora son versículos nomás, y comienza a hacer un ejercicio como el siguiente: ¿qué significa para ti? O ¿qué entiendes tú? ¿Y qué entiendes tú? ¿Y qué entiendes tú? Y todos van diciendo lo que cada uno entiende del texto y ya. Pero puede que lo que él diga sea completamente diferente a lo que ella dice y a lo que él dice, y al final todos dicen, oye, qué bien. Bueno, no está bien. Porque la Biblia no tiene muchos significados. La Biblia tiene un solo significado. Y ese es el punto. Es decir, que lo que significa Génesis capítulo 1 en Barranquilla significa exactamente igual en la China. Y significa lo mismo en Chile, y significa lo mismo en Groenlandia, y significa lo mismo en Europa. Si significa algo diferente o le damos un significado diferente, es porque alguno está interpretando mal. Es una de las cosas que tenemos que comprender y sobre lo que vamos a estar trabajando muchísimo en este seminario bíblico. Usted no sé si ha pensado, se llama Salmo 119. El Salmo 119 es el salmo más largo, el capítulo más largo de todas las escrituras, el salmo más largo, y todo el foco del Salmo 119 es la exaltación por parte del salmista de la palabra de Dios. Y eso es lo que queremos nosotros, llevarles a ustedes a amar la palabra de Dios, a tener reverencia frente a la palabra de Dios, hambre por la palabra de Dios, pero a tratarla con el respeto que ella merece. Amén. Ahora bien, cuando cada uno interpreta, entonces entramos en algo que vivimos hoy, y es un terrible relativismo. Mi letra, yo iba a ser médico, entonces usted escúcheme más. Un relativismo donde ya no hay verdad.
Porque si lo que tú dices es válido y lo que ella dice es válido y lo que el otro dice es válido y todo es verdad, entonces ya no hay verdad. Eso es lo que está viviendo el mundo. El mundo hoy está promoviendo precisamente no hay verdades absolutas, al punto que hoy ya no se sabe si es hombre o mujer. O sea, naciste hombre, pero eso no es absoluto, eso puede cambiar. Eso que vemos y nos asombra en el mundo está pasando en la iglesia cristiana. Hoy vivimos una época donde no hay certeza y hay mucha gente que anda como, pero entonces, ¿quién tiene la verdad? Porque en tal lado dicen esto, escucho a este otro y dice otra cosa, pasa a otro y dice otra cosa, o sea, cada uno tiene libre interpretación. Bueno, mis amados hermanos, no es verdad, no es correcto. Y nosotros no aceptamos eso de las otras disciplinas. O sea, si usted, un abogado, le dice, bueno, aquí dice que, por ejemplo, el código de policía dice que tener el equipo de sonido en su casa, tantos decibeles, ocasiona que la policía le pueda cortar la luz. Y entonces viene y dice, no, pero para mí decibeles no significa sonido, sino significa si tiene 10 parlantes. Y yo tengo solo 2, a mucho volumen, pero para mí decibeles no es eso. Y el otro dice, bueno, para mí decibeles es que si tengo el parlante y sillas. Eso es tener un decibel aquí en la casa. Y otro dice, bueno, para mí decibel es si cobro porque la gente venga. ¿Qué ley tenemos allí? No, decibel es decibel. Y tiene una sola aplicación, el volumen, la intensidad del sonido. No sé si me estoy haciendo entender. Entonces la escritura tiene un solo significado. Génesis 1:1 dice una sola cosa. Juan capítulo 1:1 dice una cosa. Apocalipsis 1:1 dice una cosa. Que tengamos otras aplicaciones lo veremos adelante, pero lo importante para mí en ese momento es que ustedes entiendan el gran peligro en que nos encontramos cuando pensamos que toda interpretación es válida. Y no es válida. No es correcto. El Nuevo Testamento nos corrige, dice que la profecía no viene de interpretación privada, no viene de lo que yo quiero, sino de lo que Dios dice en su palabra. Amén. Bueno, ya comienzo a ver caras. Ahora, la importancia, yo llamo a esa clase es el colador. La importancia de la hermenéutica. ¿Por qué estudiar hermenéutica? ¿Por qué es bueno para usted? Y alguien dice, pero yo quería ya saber Génesis. Y quería saber entonces si hubo hombres antes de Adán y con quién se casó Caín y todo este tipo de cosas. Y quién fue el que vino y habló con Samuel, fue con Saúl, fue Samuel o fue un demonio, al grano. Eso es más importante. Si usted entiende esto, lo demás va a caer por sí solo. Entonces vamos con paciencia. ¿Por qué estudiar hermenéutica? Primero, una buena razón, porque la Biblia nos llama a interpretar la palabra correctamente. Vayamos a 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 15, ahí está expuesta para ustedes, dice, esfuérzate. Pablo escribiendo a Timoteo, lógicamente es inspirado por el Espíritu Santo, pero le está hablando a Timoteo, su hijo amado en la fe. La segunda carta a Timoteo es escrita desde la prisión, la segunda encarcelamiento del apóstol Pablo. Él ya sabía que de ahí no salía, él sabía que estaba pronto a morir. De hecho, la carta comienza diciendo, estoy pronto a ser ofrecido como libación a Cristo. Y entonces le va a decir a Timoteo lo más importante. ¿Por qué sabemos que es lo más importante? Porque si tú vas a ver a tu hijo por última vez, no vas a decirle, ay, acuérdate de limpiar la mesita de noche. No, eso no es importante. Le vas a decir lo más importante que tengas que transmitirle. Así que tenemos que leer 2 de Timoteo con esa urgencia. Pero bueno, me adelanté 1 año y medio a Nuevo Testamento. Aquí, esfuérzate. Hay un trabajo. Pablo le está diciendo a Timoteo, esfuérzate para poder presentarte delante de ¿quién? De Dios. No de los hombres, de Dios. Y recibir su aprobación. Sé un buen obrero, alguien que no tiene de qué avergonzarse y que explica qué cosa correctamente la palabra de verdad. Entonces analicemos varias cosas del texto y aquí vamos aprendiendo a hacer estudio bíblico. 1. Para poder presentarte delante de Dios. Entonces una de las cosas importantes es que yo puedo ser aprobado por los hombres.
Es posible que yo termine mi exposición y ustedes aplaudan y digan, yo quiero tenerte en mi congregación, ¿por qué no vas el próximo domingo? Puede que salgan y quieran tener mi teléfono, pero, eso fue una alarma, pero ser aprobado por los hombres no es lo mismo que ser aprobado por Dios. Y la palabra delante de Dios está haciendo una cosa muy importante para Timoteo. Está refiriéndose al tribunal de Cristo. Un día todos los que predicamos la palabra nos vamos a presentar delante del Señor y seremos juzgados de acuerdo a lo que enseñamos. Temible responsabilidad. Por eso Santiago en su carta dice, no quieran ser maestros. El maestro debe ser llamado por Dios. Dice, no quieras, porque los que enseñamos, él se incluye, seremos juzgados con más severidad. O sea, ¿qué obtienes por dedicar horas a estudiar la Escritura y estar exponiéndola? Bueno, cuando estés delante de Cristo, te miden con más severidad. Entonces la única forma de estar haciéndolo es porque en verdad, como dice Pablo, miserable de mí, o sea, ay de mí si no predico el Evangelio. Jeremías diciendo la palabra, no quería decirla, pero me consume por dentro. Yo estoy aquí no porque no tenga nada que hacer los sábados, créanme que tengo muchas cosas para hacer, pero no tengo otra opción. A esto me llamó el Señor. Para eso fui creado. ¿Sí? Pero voy a presentarme delante del Señor y mi deseo es recibir su aprobación, la de Dios. ¿Qué significa esto? Que así como hay obreros que van a recibir aprobación delante del Señor, hay obreros que no van a ser aprobados. Y queremos nosotros ayudar que si usted es obrero, predicando la palabra, usted cuando esté delante de Cristo, sea aprobado. Yo tengo muchas cosas de que arrepentirme de las que he enseñado. Confío en la gracia del Señor. Pero nuestro propósito es que si usted está enseñando mal, usted pueda decir, y frene y comience a corregir. Si está interpretando mal en su caso, usted frene y comience a corregir. Entonces la Escritura me llama a esto. Dice, sé un buen obrero. Entonces, una manera de ir entendiendo lo que la Biblia dice es entendiendo lo que la Biblia no dice. ¿Qué significa? Ser un buen obrero me tiene que llevar a pensar que como hay buenos obreros, también hay ¿qué? Malos obreros. Y es una de las cosas más ingenuas que tiene la iglesia occidental del siglo XXI. Piensa que todos los predicadores son buena gente. Piensa que todos son verdaderos. Se les olvida la advertencia del Señor que dijo, vendrán muchos disfrazados de ovejas, son lobos. Muchos falsos maestros, pero tiene una Biblia y yo creo que es de sana doctrina, porque sabe que tenemos nosotros el día de hoy por concepción de sana doctrina. De hecho, le voy a ayudar con esto. Tal vez usted esté aquí tranquilo porque creemos en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los católicos también. Eso no me convierte en una congregación de sana doctrina. Y si no, ¿para qué salimos de Roma? Mi comprensión de la Trinidad viene de Roma. Yo llegué a la iglesia cristiana con la Trinidad aquí. Entonces, hoy hemos rebajado la sana doctrina a Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Estudiaremos muchísimo qué es sana doctrina. Bueno, hay malos obreros, entonces tenemos que ser un buen obrero. Alguien que no tiene de qué avergonzarse. ¿Qué me muestra eso? Al final habrán obreros avergonzados. Y no delante de los hombres, avergonzados delante de Dios. Menuda cosa. ¿Y cómo es un obrero que no tiene de qué avergonzarse? Un obrero que recibe la aprobación cuando esté delante de Dios. ¿Qué hace este obrero? ¿Tiene la iglesia llena? ¿Tiene estadios llenos? ¿Hace milagros? ¿Saca demonios? ¿Tiene muchas finanzas? ¿Cómo es un obrero que Dios aprueba? Mira lo que dice la Escritura. ¿Qué hace este obrero? Explica, expone correctamente la palabra de verdad. O sea que hay maneras incorrectas de exponer, de explicar la palabra de verdad. No toda predicación, porque parezca muy emocional, y hoy estamos en una época donde si la gente lloró, ¡wow! ¡Qué palabra! ¿Usted quiere llorar? Yo puedo ponerlo a llorar hoy. El hermano que estuvo al principio, Gerson, él toca el piano. Podemos bajar luces.
Yo comienzo a poner una voz para que pienses cuando eras niño y no te felicitaron. Y vas a llorar, créeme, que después de 20 minutos yo contándote historias tristes, de que lloras. Pero tal vez no te dije nada bíblico. Tal vez no te dije nada de palabra. Y con esto quiero hacerles una exhortación, una invitación. No confíe en los que estamos aquí predicando, porque usted no sabe por qué estamos aquí predicando. ¿Esto es por qué no cobran? ¿Qué quieren? Cada cosa que usted está escuchando acá, yo le invito a que usted haga algo. Llegue a su casa y verifíquela. Vuélvala a leer. Lea todo el texto. Porque usted no sabe, usted no nos conoce. No, yo creo que sí son sanos. No haga eso. No haga eso. No puede hacer eso. Tiene que estar alerta. Tiene que estar atento a qué es lo que estamos haciendo acá. Explica correctamente la palabra de verdad. Y la verdad no es relativa. La verdad es absoluta. Entonces no pueden haber varias interpretaciones. Entonces tenemos que estudiar hermenéutica. Es bueno estudiar hermenéutica porque la palabra misma nos insta a explicar correctamente la Biblia, ¿ok? Pero fíjense que aquí dice esfuércense, o sea, esto les va a costar. Tenemos que esforzarnos, tenemos que trabajar, tenemos que estudiar. Bueno, sigamos. Otra razón muy importante es que la hermenéutica cambia la forma en que entendemos y por ende obedecemos la Biblia. Estoy convencido de que muchas personas viven en desobediencia a la palabra del Señor porque no entienden la palabra del Señor. Pero cuando yo comienzo a entender correctamente la Biblia, mi manera de vivir tiene que cambiar. Porque si yo entiendo que Jesús es Dios, y si usted no ha entendido que Jesús es Dios, usted así lleve muchos años en la iglesia, usted está todo condenado. Si usted entiende que Jesús es Dios y va a la Escritura y se da cuenta que Jesús le llamó a tomar una cruz y seguirlo, su vida va a cambiar. Si usted lee correctamente Primera de Juan, y Primera de Juan dice que el que vive en el pecado no ha conocido al Señor, que amar a Dios significa obedecer sus mandamientos, entonces usted va a cambiar. Cuando usted entiende correctamente la Biblia, su vida cambia. Algo va a pasar. O bien usted sale por esa puerta y no vuelve a saber nada de la iglesia, y un cambio, o usted, que es lo que se espera, comienza a conformar su vida de acuerdo a la palabra de verdad. ¿Sí estamos claros hasta ahí, hermanos? Ok, seguimos. Para comprender la hermenéutica tenemos que comprender también que nosotros no llegamos vacíos cuando venimos a estudiar la Biblia por primera vez. ¿Qué significa eso? Usted tiene presuposiciones. Todos tenemos presuposiciones. Y tener presuposiciones no es malo en sí mismo. Todos tienen presuposiciones. Muchas de esas presuposiciones vienen de casa, muchos vienen de la iglesia donde nacimos, hablamos de Biblia. Pero para que entendamos, una presuposición es algo que uno asume antes de leer un texto. En este caso, lógicamente, la Biblia. Entonces, nadie llega completamente vacío y neutral ante la Escritura. Llegamos con algunas presuposiciones. Entonces, lo que quiero mostrarles es que hay algunas presuposiciones que pueden ser buenas y algunas presuposiciones que son malas. Entonces, vamos a estar mirando ejemplos de las dos. Ejemplos malos de presuposición, y que si es el caso de alguno de ustedes, debe orar para que el Señor le ayude a quitar eso de su mente, si no, no va a poder crecer. Por ejemplo, hay personas que antes de leer la Biblia no creen en los milagros. Entonces, así lean que Jesús multiplicó panes y peces, así lean que Jesús caminó sobre el agua, así lean que Jesús levantó a Lázaro de entre los muertos al cuarto día, así lean que los primogénitos de Egipto murieron todos en la noche de Pascua, así lean todo eso y es que dicen, no, eso no es ningún milagro. Y van a buscar la explicación científica, la explicación lógica, natural a todos esos milagros. Por ejemplo, una de las que a mí me ha causado, digo, wow, qué imaginación,
para no jalar los canales estos de Nat Geo y todo, que hacen mucho sobre las plagas de Egipto. Una que yo he visto de Juan 6, en la parte del pasaje de la multiplicación de los panes y los peces, ellos lo explican de la siguiente manera: alguien que no cree en los milagros, se identifica como cristiano este autor, y él dice más o menos lo siguiente: bueno, lo que pasó en Juan 6 no fue que Dios o que Jesús multiplicara, simplemente que como estaban en un lugar alejado, y eso dice la Escritura, y ya caía la tarde, y eso dice la Escritura, había hambre porque estaban lejos todo el día, y eso dice la Escritura, entonces todos estaban ahí encaletados. O sea, cada uno tenía su comida, pero guardadita. Nadie se atrevía a sacarla porque decía: yo saco lo mío y todos me piden, y entonces voy a quedar con hambre, mejor espero a que la cosa se disipe y saco mi merienda. Y entonces sale este muchacho que dice: bueno, yo tengo aquí 2 pescaditos y 5 panes de cebada. Y entonces, al ver la nobleza de este muchacho, los corazones fueron compungidos, confrontados, y todos dijeron: yo también tengo algo, yo también tengo. Y sacaron toda esta gran comida, y fue el milagro del cambio de corazón en generosidad. Bueno, eso no dice Juan 6. Juan 6 es un pasaje que me apunta a que Jesús es el Dios creador y que puede hacer comida de la nada. Eso es Juan 6. Pero si tú no crees en los milagros, vas a encontrar la forma de entender. Entonces, Lázaro tuvo catalepsia. Ah, claro, yo he escuchado. Y puedes darle muchas explicaciones a muchas cosas bíblicas desde el punto de vista natural. Entonces es una presuposición que va a impedir que la persona sea realmente edificada por la palabra del Señor. Ese es un ejemplo entre muchos. Otra presuposición que se tiene hoy muy fuerte, la tiene mucha gente de hecho en la iglesia, es que la ciencia está a la par de la Biblia. Es decir, no podemos tragar entero y no podemos decir que la Biblia dice esto, pero la ciencia ha comprobado otra cosa. Entonces, por ejemplo, una cosa sencilla. Cada vez hay más personas en la iglesia cristiana, no estoy hablando del mundo, estoy hablando de la iglesia cristiana, que creen en la evolución. Que cuando van al zoológico dicen: igualito al abuelo. Y le dan allá al mono algo de comida. Oye, míralo, sí, de verdad que son como uno. Y yo escucho gente cuando las pocas veces que llevo a mi hija al zoológico, dice: igualito. Y mira, sí, eso es que sí, claro, y se le recogieron y se le ampliaron y tantas cosas. Lo tremendo es que son personas que se llaman creyentes, pero han venido diciendo: no podemos seguir hablando de que todo fue creado en 6 días, cuando la ciencia ha dicho que son millones y millones y millones de años. Y entonces, para no quedar como tontos delante de la ciencia, han sacado una nueva doctrina, tal vez usted la ha escuchado, es la doctrina del mundo preadámico, el mundo antes de Adán. Entonces hubo vida antes de Adán, hubo seres humanos antes de Adán, que fueron destruidos antes de Adán, y son esos los que están allí en la prueba de carbono 14. Bueno, no voy a poder ampliar mucho, lo veremos más en Génesis, pero básteme con decir que si existió un mundo preadámico, toda la Biblia es falsa. Y apague y vámonos, me pido ese aire. Estamos perdiendo el tiempo, porque si hubo muerte antes de Adán, toda la Biblia es mentira, porque según Génesis, la muerte entró a través del pecado de Adán. El Evangelio aparece explicado por primera vez en Génesis capítulo 3. Lo veremos en detalle, es una cosa preciosa, Génesis 3, para entender el Evangelio. Y si todo es metáfora, ¿cómo pasa Génesis capítulo 1 de metáfora a ser realidad? ¿En qué capítulo? ¿Quién decide eso? Yo estoy viendo narrativa, hechos. Entonces, entre lo que dice Dios y lo que dice la ciencia, yo tengo una presuposición, es: Dios no miente. No sé si me hago entender. Pero dicen: no, espérate, pero ¿y qué hacemos con los dinosaurios? La Biblia no dice que no hay dinosaurios. Yo no tengo ningún problema con los dinosaurios, tengo problema con los millones de años. Pero no con que hayan dinosaurios. Pues ya están los huesos, los museos de historia natural. Lo que no puedo aceptar bíblicamente es
miles de millones y millones de años y evolución, porque dice que Dios hizo al hombre, ¡pum! Y que todo fue hecho en 6 días. Después veremos las doctrinas que muchos han inventado, la era, cada día significa y aplican, porque un día para el Señor son como 1000 años y 1000 años como un día, entonces 6000 días, pero pueden ser miles de años, millones de años, y sacan una cosa tremenda allí. Pero es porque queremos que la ciencia nos diga, sí, ustedes no están locos. Y se les olvida que la Escritura enseña que la Escritura, el cristianismo, el Evangelio, para el mundo, ¿qué es? Locura. O sea, tú quieres ser cristiano, te van a decir loco. Esto es loco. Creer que Cristo nos salvó es loco. Muy loco, después lo veremos. Otra, poner las experiencias a la par de la Biblia. Y esta es muy frecuente. Entonces, bueno, mira, la Biblia dice esto, pero yo viví otra cosa. Y entonces lo que yo viví está por encima de lo que dice la Biblia. No estoy diciendo, no estoy sugiriendo que no hayan experiencias, porque Dios en su misericordia y amor por nosotros nos permite tener experiencias con Él, pero mi experiencia tiene que estar sometida a la doctrina. Yo no puedo hacer doctrina de mi experiencia. Por ejemplo, pensemos en el apóstol Pablo. Si usted ha leído el libro de los Hechos, la conversión de Pablo es una conversión fuera de lo normal, fuera de lo normal. La conversión de Pablo nos habla de un hombre asesino, podría calificar como paramilitar el día de hoy al servicio de los sacerdotes judíos, respirando amenazas de muerte con una carta de extradición, haciendo la primera Interpol de la época, yendo a Damasco a traer cristianos para matarlos, encarcelarlos, y va de camino a Damasco y una luz cegadora viene sobre él y escucha una voz que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Respondió él: soy Jesús, a quien tú persigues. Y queda ciego. Y luego de su conversión, después de 3 días, sabemos, Ananías ora por él, caen como escamas y él se va para el desierto de Arabia por 3 años. Usted no escucha, no lee en ningún pasaje bíblico a Pablo diciendo, bueno, la mejor manera de que alguien se convierta genuinamente es que primero mate unos cuantos cristianos. Luego de que los mate y los odie, vaya buscando irse a otra ciudad para encarcelarlos hasta que venga la luz cegadora. Tampoco dice, bueno, no hagan eso porque matar cristianos está mal, yo soy cristiano. Pero todo el que se convierta tiene que pasar 3 años en el desierto de Arabia. No hay ni una sola sugerencia a eso. Sigamos con Pablo. Pablo fue al tercer cielo. ¿Ha leído usted algún versículo que diga, hermano, anhele tremendamente y pida que todos seamos llevados al tercer cielo en vida? Fue una experiencia. El Señor con él. Punto. La utilizó un momento para mostrar su autoridad. Puedo jactarme de eso, pero no lo hago. ¿Por qué no lo hace? Porque no se trata de la experiencia. Lo importante es la palabra del Señor. Y nosotros tenemos que aprender a someter nuestras experiencias a la palabra del Señor. Mi conversión fue también muy disímil de lo que uno conoce. Pero no me la paso diciendo, tiene que hacer así. Entonces pensamos gente que si algún momento sintió que Dios le abrazó. Si Dios no te abraza es porque tú no has nacido de nuevo. Si no te pasa esto, si no haces esto, entonces tú no eres cristiano. Y entonces tenemos gente persiguiendo experiencias en lugar de gente anhelando la palabra del Señor. Voy a tocar un ejemplo que para muchos puede ser controversial. No voy a extenderme porque no es el punto, pero sí nos va a ayudar. Primera de Corintios, capítulo 14, versículos 27 al 28. Voy a abrir allí la Biblia de una vez para que lo miremos desde allí. El apóstol Pablo, la carta a los Corintios, primera carta a los Corintios, está enseñando a una iglesia que es desordenada, una iglesia que está llena de dones espirituales, pero que es orgullosa, que está dividida y que es un desorden de iglesia y le está poniendo la casa en orden. ¿Cómo es un servicio agradable al Señor? Y entre muchas otras cosas, uno de los problemas que tenía la iglesia de Corinto es que había un desorden con el uso del don de lenguas. Miremos lo que dice el verso 27. En la reunión de la iglesia, si usted se da cuenta aquí dice, ahora bien mis hermanos, verso 26, hagamos un resumen. Cuando se reúnan,
El contexto en el que Pablo va a decir eso es el contexto de la asamblea de la iglesia, cuando se reúnen juntos como iglesia para adorar. Cuando se reúnan, uno cantará, otro enseñará, otro contará alguna revelación que Dios le haya dado, otro hablará en lenguas y otro interpretará lo que se dice. Pero cada cosa que se haga debe fortalecer a cada uno de ustedes. Miremos lo que dice el versículo 27, que es el ejemplo para hoy. No más de ¿cuántos? ¿Dos o qué? ¿Para usted qué significa 2 o 3? Si yo le digo seleccione a 2 o 3, ¿cuántos son 2 o 3? Si los cuento con mis dedos, ¿cuántos dedos voy levantando por cada uno? Usted me dice cuándo paro. ¿Son 2 o 3? Usted me dice cuándo paro. Ahí puedo parar. Ok. Estamos de acuerdo, es para saber si estamos de acuerdo en eso. Okay. No más de 2 o 3 deberían hablar en lenguas. Oh, pero espérate. Porque yo vengo de un contexto donde se decía normalmente, el que tenga lenguas, suéltela. Y podían ser 50, podían ser 100, podían ser 200, todos hablando en lenguas. Pero aquí la Biblia me dice 2 o 3. Ahora, no termina ahí. Deben hablar ¿cómo? ¿Qué significa uno a la vez? Si yo digo acá, ok, vamos a hablar uno a la vez, ¿usted qué entiende? Si hay 2 hablando, ¿qué decimos? ¿Estamos cumpliendo? ¿Cómo? Ya hablaron aquí varios al tiempo. Bueno, ya no hay uno a la vez. 2 o 3 por culto y 1 a la vez, por turnos. ¿Se parece a lo que hacemos? No, pero espérate, Juan, mi experiencia me muestra que cuando el Espíritu Santo desciende, Él pone a todo el mundo a hablar en lenguas. Yo tengo que decirte con todo el amor, tu experiencia está equivocada. Porque el Espíritu Santo no se contradice, Él no produce el desorden y Él no va a hacer algo que Él dijo no hagan. Porque esto es inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Él fue el que dijo, cuando se reúnan 2 o 3 y por turnos. Máximo 2 o 3. ¿Qué significa? Pero yo también tengo don de lenguas. Bueno, en la próxima. Pero es que esto dice. Alguien puede decir, pero en Hechos 2 todos hablaron. Hechos 2 no era el contexto de la iglesia. Aquí estamos hablando de la iglesia ya formada. Y Hechos 2 habla algo muy diferente. Todos entendían lo que ellos hablaban. Hablaban en el idioma de los medos, Capadocia, Ponto, Panfilia. No eran lenguas ininteligibles. Entonces no estoy diciendo no hay lenguas. ¿Qué estoy diciendo? 2 o 3 máximo y por turnos. Y pone algo adicional. Y que alguien, pero sí que no hay nadie presente que pueda interpretar. ¿Qué deben hacer? ¿En dónde? ¿Y hablar en dónde? ¿Lo estoy diciendo yo? ¿Lo está diciendo? Y comienzo con ese ejemplo porque es una de las cosas que tenemos. No, pero uno tiene que hablar en lenguas porque la oración se escucha más si es en lenguas. Eso no dice la Biblia. Uno de muchos. Por eso les dije que esto es un colador, esas clases, hermanos. No se enoje conmigo porque veo algunas caras de, no puede, no, léalo. Llegue a su casa y lea Corintios, lea estos capítulos, léalo completo. No es el único versículo que habla de esto. Dios está poniendo la iglesia en orden. Ahora el punto es, pero a mí me gusta mucho hablar en lenguas y yo siento una atmósfera. El culto no es para ti. El culto es para el Señor. Y Él es el que dice cómo quiere que su iglesia le adore. Ese es el punto. Pero es que yo me siento como que no faltó algo cuando ya te dan la palabra. Faltó algo si no todos soltaron las lenguas. En tu deseo, y es válido, pero no es lo que dice el Señor. Una pregunta, si es del tema de si hay lenguas, si no hay lenguas, no la respondo porque eso lo veremos después y no quiero confundir a nadie. ¿Va de eso? Entonces no hay pregunta. Ok. Listo. Volvamos a hermenéutica aquí, a la guía. Otro ejemplo de presuposición bíblica correcta, vamos a mirar entonces
Las incorrectas ya vimos esas, de correctas miremos por ejemplo una buena. La Escritura es la única fuente de verdad que hay, lógicamente, ¿en qué? En lo que ella dice, y es suficiente y final. ¿Por qué ponemos la Escritura única fuente de verdad en lo que ella dice? Porque hay gente que dice, bueno, la Biblia no tiene que meterse con la ciencia. La Biblia no es un libro de ciencias, pero la Biblia habla de ciencia, y lo que dice la Biblia en cuanto a ciencia es verdad. De hecho, si usted se pone a mirar, muchos de los descubrimientos de la humanidad, todos estaban en la Biblia. Hasta la llegada por accidente de Cristóbal Colón a América, todavía la gente pensaba que la tierra era plana, pero Isaías hace rato había dicho, Dios está sentado sobre la circunferencia de la tierra, tiene sus pies. Ya lo había dicho, era redonda. Descubrieron, tú sabes que antes un tratamiento médico, hubo una época donde los médicos decían que cuando alguien se enfermaba había que desangrarlo. Entonces le abrían una herida y que entre más sangre botara, decían más rápido se alivia. Mira, se está poniendo blanquito, se estaba muriendo. Se murió. Hasta que descubrieron que en la sangre está la vida del ser humano. Oh, sorpresa, eso lo dice Génesis. La sangre me pertenece porque en la sangre está la vida. Y muchísimas cosas, hay muchísimas cosas que la ciencia ha llegado a decir, lo descubrimos, la Biblia ya lo había dicho. Ya lo había anunciado. Entonces, es la única fuente de verdad que hay en lo que ella dice. Lógicamente en lo espiritual no hay otra fuente. Y es suficiente. Suficiente y final. Es decir, es autoritativa. Tiene la última palabra. Punto final. Después de la Biblia, punto. Él lo dijo, pero la Biblia lo dice. Y termina cerrando, de hecho la Biblia diciendo, maldición sobre el que agregue o quite. ¡Pum! No podemos, es suficiente, es final. Ahora, ¿qué significa que es suficiente, hermanos? Suficiente significa que no hace falta nada más. O sea, la Biblia, pero también tenemos la ciencia, la Biblia, pero necesitamos la psicología, la Biblia, pero necesitamos mercadología, porque hoy hay mercadeo eclesial. Yo no sé si usted sabía eso, es una cosa loca. ¿Cómo hacer crecer la iglesia? Y tenemos a los gurúes de la mercadotecnia, porque yo vengo de ese mundo también. ¿Qué hace este hombre enseñando en la iglesia? Es una cosa absurda. ¿Cómo hacer crecer la iglesia? Bueno, la psicología, bueno, muchas ciencias. La Biblia es suficiente. Mastíquelo, hermano. La Biblia es suficiente. Todo lo que usted necesita para llevar su vida de piedad está en la Biblia. Miremos algunos ejemplos. Juan 17:17, usted puede buscarlo después en su casa, en la guía está para que usted lo verifique. ¿Qué dice el Señor? Es la oración del Señor la última noche. Hazlos santos con tu verdad, o santifícalos en tu verdad, enséñales tu palabra, la cual es verdad. La Biblia testifica acerca de sí misma que ella es la verdad. No hay otra forma de crecer, no hay otra forma de santificarnos sino a través de la palabra de Dios. Ese es el plan de Dios, hermanos. Segunda de Pedro dice en el versículo 3 del capítulo 1, mediante su divino poder, Dios nos ha dado, mira la palabra que tenemos ahí en la escritura, todo. ¿Usted sabe qué es todo, hermano? Todo es todo. ¿Qué le falta a todo? Nada. Muy bien. No le falta nada. Dios nos ha dado todo lo que ¿qué? Necesitamos para llevar una vida de rectitud. No, mira, este hermano lo que necesita es una terapia psicológica. No. Necesita al Señor. Necesita la palabra de Dios. Necesita el poder de Dios. No necesita otra cosa. No, este hermano necesita una consulta. Y hoy tenemos incluso cristianos haciendo yoga. No, mira, tengo un hermano que lleva ya como 3 meses sin dormir, estresado. Yo lo mandé a hacer yoga. ¿Qué haces? Parece que muchos desconocen que el yoga es una práctica religiosa. No es un ejercicio, es una práctica religiosa. Todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud está en ¿dónde? La palabra nos ha dado. Mira que lo explica Pedro acá. Todo esto, es decir, todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud, lo recibimos, se nos ha dado al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Es decir, que la única manera de tener todo esto es conociendo a ¿quién?
Cristo Jesús. ¿Y cómo conoces a Cristo Jesús? La Escritura. No hay otra forma, hermano. Necesitas conocer la palabra de Dios. Ahí está todo. Cuando yo veo la palabra, ahí me dice cómo ser un buen esposo, qué espera Dios de mí como padre, qué espera Dios de mí como pastor, qué espera Dios de mí como miembro de la iglesia, qué espera Dios de mí como ciudadano, qué espera Dios de mí como hijo, qué espera Dios de mí en todas las esferas de mi vida. Ahí está. Ahí está. Y dice que Él me ha dotado, su Espíritu Santo me ha dado dominio propio. Lo tengo. No necesito algo más. Algunos parece que tuvieran demonio propio, pero los cristianos tenemos dominio propio. Ya lo tenemos. Cuando dice en Timoteo, espíritu de poder, de amor y dominio propio, no está hablando para hacer milagros, está hablando para someter nuestras vidas a la palabra de Dios. Bueno, otra presuposición correcta. La Biblia es inerrante. ¿Qué significa inerrante? No tiene errores. La Biblia no se equivoca. Yo voy a leer la Biblia con algo claro en mi cabeza, hermanos. No hay errores en este libro. Si a mis ojos, si a mi parecer, si a mi entendimiento hay errores, el error está ¿en dónde? En mí. No está en el libro, está en mí. Está en mi naturaleza pecaminosa, está en mi mala interpretación, está en mi incapacidad. Y entonces voy ¿a dónde? A oración. Señor, ilumíname, para poder entender por qué aparentemente hay una contradicción. Porque la Biblia no tiene errores de ninguna naturaleza. Ahora, la Biblia tiene una doble naturaleza, que eso nos ayuda a ver la inerrancia. ¿En qué sentido doble naturaleza? Por un lado, vamos a 2 Timoteo 3:16. Ese es un versículo que necesitamos que usted se aprenda de memoria. Usted necesita aprender este versículo de memoria, hermano. Toda la Escritura, volvemos a esta carta de Pablo hablando a Timoteo, toda la Escritura es ¿qué? Inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Entonces miremos varias cosas. Toda la Escritura, y lo que estoy haciendo con señalarles es comenzar a mostrarles cómo tú haces una interpretación. Aquí tengo una palabra, toda. No dice la mayor parte, sino toda. Eso significa de Génesis a Apocalipsis. Toda la Escritura es que inspirada. La palabra inspirada que tenemos en español, en el griego, es exhalada. Y exhalada significa como respirada aquí, como... hay otra palabra que es más cerca, de donde viene conspiración. La gente que conspira está hablando aquí, boca quita aquí, casi que respiran el mismo aliento. Viene del mismo Dios, es exhalada por el mismo Dios, conspirada para entregársela a los autores humanos que la ponen por escrito, pero es muy clara, es inspirada por Dios. Entonces tenemos gente diciendo, bueno, Pablo dice eso porque Pablo, por ejemplo, cuando escucho a algunas hermanas que cuando leen Efesios capítulo 5 y dicen, bueno, para las mujeres eso significa sométase cada una a su marido, así como la iglesia se somete a Cristo. Pablo no se casó, era machista. ¿Cómo se te ocurre decir que Pablo era machista para escribir Efesios 5? Estás diciendo que Dios no pudo guardar la Biblia. Dijo, ay, ¿por qué escogimos al machista? No, hemos puesto a otro. No, lo que dice allí es palabra de Dios. Y entonces tienen hermanos que dicen, y para el esposo significa cada uno ame a su esposa como Cristo amó a la iglesia que se sacrificó por ella. Ay, pero es que él no estaba casado con la mía. No, no es que Pablo fuera solterón. No es eso. Es que Dios inspiró a Pablo a poner eso allí. Es el mismo Dios hablando a través de Pablo. Eso es lo importante que tenemos que comprender. Porque hay hermanos que dicen, no, mira, a mí la Biblia me cae bien, pero lo que Pedro dice no me lo paso. O sea, Pedro,
Eso es un judío del primer siglo. ¿Qué me puede decir a mí? Es la Biblia, hermanos. Es la misma palabra del Dios viviente. Y tenemos que recibirla de esa manera. Amén. Ahora, no solo es inspirada, sino también es ¿qué? Útil. ¿Tú sabes qué significa la palabra útil? Nos sirve, es una herramienta, es de provecho para, número uno, enseñarnos. ¿Qué cosa hace la Biblia? Nos enseña lo que es ¿qué? Verdad. Entonces la mentira le dice a las mujeres hoy, no te sometas. Mujeres al poder. Pero la Biblia dice, no, hermana, sométete a tu marido. El mundo te dice hoy, te enseña, no seas tan tonto, ponla que trabaje también y que pague la mitad de las cosas. Pero la Biblia te dice, Él provee para su casa. Ah, no, pero espérate, ya, ella también come. Bueno, la Biblia dice otra cosa, no que no coma, sino que no es la responsabilidad primaria de ella. Lo que es verdad. El mundo te dice, tus niños son unas inocentes criaturitas que necesitan desarrollar toda su personalidad. Bueno, en unos años lo vas a estar queriendo encarcelar. La Biblia te dice, dale vara. Disciplínalo. De unos cuantos azotes no se va a morir. Esa es la diferencia entre un niño al que lo mira el papá y le dice, y el niño, y otro que en el centro comercial patea las sillas, tira todo, grita, pega, hace. Es que es hiperactivo. Le falta disciplina. No, disciplinar es falta de amor. Hebreos 12 dice que el padre que ama disciplina a su hijo. Había una pregunta. Dale el micrófono para qué. Más que una pregunta, precisamente la semana pasada en la escuela dominical el pastor hablaba algo parecido. Y es que él decía, la psicología tiene principios bíblicos. El problema de la psicología fue que en algún momento empezó a aceptar todos los cambios del mundo y a justificarse con eso. Bueno, no quiero entrar en debates porque no es el punto, no, pero... O sea, lo que quería decir era lo siguiente. Desde que los psicólogos inventaron de que el disciplinar a un hijo lo va a traumar o va a hacer de él una persona que crezca con odios y resentimientos, por eso es que los pelados de ahora están como están. Solo difiero en algo, es que la psicología no tiene principios bíblicos. El padre de la psicología odiaba a Dios, Sigmund Freud, y casi todos los gurúes de la psicología ven la religión como una enfermedad, pero lo otro está bien. Ok, sigamos. Lo que es verdad y para hacernos ver qué cosa, lo que está mal en la vida de los demás. ¿En cuál vida? Ay, qué cosa difícil, hermano, porque no sé si a usted le ha pasado, yo soy el único impío, que estaba sentado escuchando un mensaje y dice, ay, si hubiera venido Julano, le hubiera caído porque es que él es así, ella es así, esta prédica está buenísima para tal vez usted aquí sentado ya lo ha pensado 3 veces, ay, lo hubiera escuchado. Bueno, no es para hacernos ver lo que está mal en los demás, es para hacernos ver lo que está mal en ¿cuál vida? Mi vida. Entonces es una cosa importante al leer la escritura. Ponme bien el reloj allá, por favor, Oscar. Una cosa importante para leer la escritura es que cuando leas la Biblia no la leas pensando en otros, léela pensando en ti. Yo voy a mi tiempo de oración privado y digo, muéstrame, porque todos tenemos puntos ciegos. Todos tenemos cosas que uno dice, no, yo estoy muy bien en esto, y cuando estoy terrible en esto. Lo que está mal en mi vida. Nos corrige. Nos corrige, gramaticalmente sigue llevando esta misma influencia. O sea, a mí, cuando estamos, ¿qué? Equivocados. Ay, caramba, los cristianos nos equivocamos, ¿no? Y nos enseña, no nos deja ahí simplemente estás mal, sino que nos enseña a hacer
lo correcto. O sea, ¿quieres hacer lo correcto? Ve a la Biblia. Pastor, ore por mí para que me porte bien. Yo puedo orar, pero eso no es así. Ve a la palabra, hermano. Ve a la palabra. Ve a la palabra y luego ponla en práctica. Porque como dice la palabra, el que escucha y luego no pone en práctica, a sí mismo se engaña. Verso 17, Dios, mira esto tan precioso, Dios usa la escritura para preparar y capacitar ¿a quién? ¿Al mundo? No, a su pueblo, para que haga toda buena obra. Muchas veces la iglesia no hace la buena obra porque la iglesia no conoce la palabra del Señor. Oseas capítulo 4, versículo 6, un texto muy triste, aplicado en ese momento al pueblo de Israel, que dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y habla de los sacerdotes, y habla de los profetas, y habla de los líderes. Dice que todo lo que hace el sacerdote, el pueblo también lo hace. Hoy vivimos una época, hermanos, privilegiada, en el sentido de que tenemos acceso a infinitud de recursos. Usted tiene en la web, tiene comentarios, muchas versiones de la Biblia, hay seminarios, hay estudios también que se pueden hacer, algunos incluso también gratuitos, porque Dios está levantando el pueblo para que haga lo que tiene que hacer. Pero al mismo tiempo, yo no me equivoco al decir, y lo digo con tristeza, que estamos ante una generación que es analfabeta bíblicamente hablando. Estamos ante una generación de lo que yo llamo la teología versicular. Se saben 10 versículos y ya. Eso es todo lo que necesitan de Biblia. Mucha gente que ni a la iglesia lleva Biblia. ¿Para qué? Una vez me acuerdo que encontré una Biblia y estaba marcada en una banca y llamé a la persona, mira, se te quedó la Biblia. Ah, sí, es para el otro domingo. ¿Qué vas a hacer toda la semana? ¿Tienes otra? No. Oh, Dios. Increíble, pero es cosa de lo que vivimos en esta época. Una pereza espiritual. Es más fácil ir a que oren a decir, ¿qué dice Señor? ¿Qué hago con mi hijo? Una señora me dijo, pastor, aquí le traigo a mi hijo para que lo arregle. Y yo, ¿acaso yo lo dañé? Le dije a la hermana, ¿y acaso yo lo dañé? No, yo no me lo tiré, porque lo voy a arreglar yo. O sea, ay, fácil. Únjame. No, ve a la escritura y mira qué dice Dios acerca de ser un buen esposo. Ve, ama a tu esposa y hablamos. Que mi marido sea una buena esposa y hablemos después. Es que mi hijo sea un buen padre y hablamos después. Pon en práctica la escritura. Aquí está todo lo que tú necesitas. Aquí está todo, hermanos. Y eso es prácticamente lo que queremos sembrar en ustedes y por la gracia del Señor podemos continuar. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida, nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Amén. Con eso en mente, quiero solamente hacer una invitación adicional y concluimos justo en el tiempo para la noche de hoy. Una cosa, hermanos, usted ha escuchado hoy, apenas comenzamos, esto es un abrebocas de lo que va a ser el diplomado. Pero ya usted hoy ha escuchado cosas que tal vez lo han puesto a pensar. Ya usted hoy ha escuchado cosas que dice, espérate, pero toda la vida yo he escuchado eso. Por favor, no se le ocurra, si usted hoy entendió, si el Espíritu Santo hoy le hizo así, y usted dice, oye, sí, no está bien que hablemos todos en lenguas. Si usted mañana llega a su congregación y mañana al inicio del servicio, el pastor dice, los que tengan lenguas oremos, no se le ocurra decir, ¡ey, no, para! ¡Shh! ¡Hey, todos! No. Ojo. Nuestro propósito con este diplomado no es alentar a los rebeldes.
Nuestro propósito con este diplomado no es generar divisiones en las congregaciones locales. Nuestro propósito con este seminario no es traer gente para esta iglesia local. Usted escuchó hablar hoy porque tenía que saber cuál era la iglesia que estaba anfitriona, se acabó. No vamos a estar aquí hablando de esta congregación. No queremos alentar al rebelde que está hace rato que hace algo contra el pastor. Aquí la cogí. Ni se le ocurra comenzar mañana o esta misma noche a mandarle el texto, solo la fotico a toda la iglesia. No, yo no voy a hacer nada en público, pero yo comienzo a mandar la foto porque no es lo que queremos, no es lo que estamos buscando. Sabemos, porque tenemos sus inscripciones, que hay algunos de ustedes que están en iglesias que nosotros bíblicamente consideramos que están mal, pero nunca nos va a escuchar diciéndole su iglesia está mal, el nombre de su iglesia. Esperamos que la misma palabra le lleve a usted a convencerse de eso. Tal vez algunos, y es lo que deseamos, son líderes en sus iglesias y hay la posibilidad que tengan pastores de corazón noble, como fue el caso de nosotros, y que comiencen a escuchar y haya un cambio en la iglesia. Ese es nuestro anhelo. Pero si al final a usted le toca decir, me toca irme de este lugar, que lo haga en bendición, para la gloria del Señor, para que el nombre de Cristo sea edificado por la puerta de adelante, no tirando sillas, no desconociendo que Dios aún en esos lugares ha manifestado gracia, y que si están mal, ok, hay que orar, hay que tratar de instruir, pero todo como dice la Escritura, con ternura, con compasión, porque hay muchos que medio cogen un versículo y ya van a cortar cabezas. No se trata de eso. Entonces, si usted está como en eso, hermano, yo le aconsejo, no vuelva, porque esto es muy pequeño. Usted va aquí a escuchar muchas cosas que tal vez van a desafiar mucho lo que usted ha aprendido. Lo vamos a hacer bíblicamente. Pero si ya eso lo está pensando usted, no vuelva. No vuelva porque va a hacer un daño y se va a causar un daño. Segundo, si usted está aquí porque en su iglesia no lo han dejado predicar, van a ver que yo sí voy a aprender y me van a ir predicando, no vuelva. Porque el conocimiento envanece. No estoy hablando de no estudien la Biblia, porque hay gente que dice, la letra mata, el espíritu vivifica, y dicen no estudien Biblia. Eso es algo sacado completamente de contexto. No hay forma de que lo que el Espíritu Santo inspira me mate. Pero sí es cierto que la carne le gusta el conocimiento, envanecerse, yo sé más. No estamos buscando eso, lo que proponemos es que entre usted más conozca, más se humille y más entienda que es por la gracia de Dios.